Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo del canal de Estadística para la Investigación Educativa. En este vídeo vamos a tratar la estadística paramétrica y uno de los análisis más comunes, que es el análisis ANOVA, que va de, el análisis de la varianza. ¿Vale? Bueno, a continuación vamos a ir desgranando cada uno de los supuestos, es decir, cuando queramos utilizar ANOVA, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, eso sobre todo, puesto que es muy importante, y luego vamos a ir desgranando los varios tipos de análisis estadísticos que se basan en ANOVA o que son un tipo de análisis estadístico ANOVA y cuándo utilizarlo, ¿vale? Bueno, vamos a continuación. Bueno, aquí vamos a ver los supuestos, es decir, cuando nosotros queremos utilizar ANOVA, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta, bien, es que debe de haber independencia entre las observaciones. Eso quiere decir que en los datos que nosotros tengamos es muy importante que cada uno de los datos sea independiente entre sí. Es decir, si yo estoy comparando grupo 1, grupo 2 y grupo 3, o del grupo 1 estoy comparando sus datos en un momento 1, un momento 2 y un momento 3, es decir, en tres momentos diferentes, tienen que ser datos independientes, aunque sean del mismo grupo, pero obtenidos de forma independiente, ¿vale? Luego tenemos también que cada grupo por separado debe tener una distribución normal, es decir, los datos deben de estar distribuidos normalmente, como se diría en inglés también. Bueno, debe haber homogeneidad de la varianza, es decir, aquella homocedasticidad que hablábamos, debe haber homogeneidad de la varianza, si no la hay, pues podemos hacer algunos análisis que tengan correcciones, ¿vale? Que eso también lo vamos a ver hoy. Y datos cuantitativos y de intervalos, ¿vale? Deben ser datos de escala, datos numéricos, aunque por supuesto tenemos que tener también datos categóricos que nos permitan pues realizar las divisiones o observar esas interacciones entre factores, ya que los datos categóricos van a ser aquellos datos de las variables independientes, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con los tipos. ¿Cuántos tipos de análisis de la varianza, es decir, ANOVA, hay? Bueno, tenemos ANOVA de un factor, es decir, esto es cuando una variable independiente tiene 3 o más niveles, ¿vale? En este caso podríamos decir el tipo de grupo, pues grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ¿vale? Luego, el análisis factorial es cuando en vez de una sola variable independiente, dentro del diseño de la investigación, tenemos dos variables independientes. Ese ejemplo también lo vamos a ver, puesto que este tipo de análisis que vamos a ver en este vídeo son un poquito más complejos, ¿vale? De entender. Y por último, la ANOVA de medidas repetidas, que esto es, tenemos grupo, por ejemplo, 1, y hemos evaluado cuál ha sido su rendimiento al principio, a mitad y a final de curso, ¿vale? Ese sería un ejemplo muy breve de qué trata el ANOVA de medidas repetidas. Bien, vamos a comenzar con el ANOVA de un factor. Es decir, ¿cuándo utilizamos el ANOVA de un factor? Esto es muy importante. Bien, lo utilizamos cuando queremos comparar la media de dos o más grupos independientes, ¿vale? Esto es muy importante. Ahora diréis, bueno, pero es que claro, podría ser muy similar a hacer un t-test. Sí, es cierto, pero los t-student, las pruebas t-student, al final nos pueden llevar a cometer errores del tipo 1. Eso es decir, que la potencia estadística no sea muy fuerte y que por tanto nos den datos significativos que no lo son. Con el ANOVA evitamos eso, además de, como ya hemos explicado en otros vídeos, con la estadística no paramétrica. Bueno, en el ANOVA de un factor solo hay una variable independiente categórica sobre una variable dependiente, no independiente, dependiente. ¿Vale? Esto es la mejor forma de verlo es con un ejemplo. Dice, observar si hay diferencias significativas en los niveles de ansiedad. Niveles de ansiedad sería la variable dependiente en tres grupos. CLIL, no CLIL y control, grupo de control, por ejemplo. Aquí tenemos los tres. Esto sería la variable independiente, que es el tipo de grupo, pero que tiene tres niveles, como lo podemos ver. Entonces lo que queremos ver es si el nivel de ansiedad en cada uno de estos grupos, que son diferentes por su naturaleza, pues hay diferencias significativas entre los tres niveles en cuanto a los niveles de ansiedad, ¿vale? Es un diseño muy sencillo, obviamente cuando estemos y que puede ser parte de cualquier tipo de artículo científico, pero es cierto que los diseños suelen ser más complejos. Bien, vamos a pasar a continuación a ver cómo lo haríamos con JASP. Bien, en JASP tenemos que ir al apartado de ANOVA, se llama así, y seleccionar ANOVA, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que seleccionar. Luego, aquí como podéis ver, en el apartado del programa,
pues tenemos las diferentes variables. Entonces yo lo que he puesto en la variable dependiente los niveles de ansiedad y en los factores fijos he metido el grupo, porque tenemos 3 grupos diferentes. Luego, es muy importante que tengamos en cuenta el efecto, el tamaño del efecto. ¿Qué es? Bueno, aquí yo sé que esto puede sonar un poco extraño porque decimos, bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la eta al cuadrado, la eta al cuadrado parcial y omega al cuadrado. Nos vamos a quedar con la eta al cuadrado porque la eta al cuadrado es la más conveniente cuando estamos con ANOVA de un factor, porque es un diseño más simple. Entonces, aquí os muestro, en el caso de la eta al cuadrado, el tamaño del efecto. ¿Qué es el tamaño del efecto? Nos dice la potencia, la magnitud de ese estadístico que estamos realizando. Entonces tenemos nulo, cuando no llega a 0,1, pequeño, cuando es 0,1, mediano 0,25 y grande 0,37. ¿Vale? Eso nos va a permitir ver la fuerza de ese estadístico de ANOVA cuando estemos realizando. Ahora lo vamos a ver. Y luego, en cuanto a las suposiciones, hemos dicho que debe haber homogeneidad de las varianzas. Esto nos permite realizar la prueba con los mismos datos que hemos presentado y también nos permite hacer correcciones. Si se viola la homogeneidad, ¿vale?, de las varianzas, es decir, esa homocedasticidad que hablábamos, pues podemos seleccionar una de estas correcciones para que pues no tengamos que dejar de hacer el test de ANOVA, sino que podamos proseguir, pero para ello tenemos que aplicar estas correcciones. Eso solo si es necesario, ¿vale? Bueno, a continuación tenemos el output, es decir, lo que JASP nos muestra cuando estamos realizando el análisis. Entonces aquí vemos la P, que no es significativa, y vemos que hemos realizado el test de la homogeneidad de las varianzas, ¿vale?, de Leibniz, y vemos que no es significativa, por tanto no hay que aplicar ninguna corrección. Aunque en el ejemplo que yo estoy dando, la P no sea significativa de acuerdo al 0,05, tenemos que tener en cuenta que lo vamos a realizar para yo mostraros pues esos efectos. Y en el caso de la eta al cuadrado vemos que el tamaño es muy pequeño. Bien, ahora tenemos las pruebas post-hoc. Las pruebas post-hoc lo que nos permiten es ver, porque claro, yo hago ese análisis y dicen, bueno, ¿es significativo o no es significativo? Muy bien, pero tengo 3 grupos diferentes, entonces lo que nos permiten estos tests post-hoc es ver si hay una diferencia, por ejemplo, entre el grupo CLIL y no CLIL, entre el grupo no CLIL y el grupo control, o entre el CLIL y el grupo control, ¿vale? Eso es lo que nos permite ver. Entonces aquí tenemos una serie de datos muy importantes, muy interesantes. Bueno, es obvio que cuando estéis en JASP, grupo aparecerá aquí, o la variable independiente que tengáis, y hay que moverla a este recuadro. Luego el tipo. Bien, que no se os olvide marcar el tamaño del efecto para poder ver, cuando se hagan esas comparaciones intergrupos, ¿vale?, ver cuál es la potencia. Y también es muy importante la corrección, ¿vale? ¿Cuál es la corrección? ¿Qué quiere decir esto? Aquí yo he marcado Chucky, Bonferroni y bueno, y tenemos Holm. El resto no las voy a mencionar. Pero, ¿qué son? ¿Vale? ¿Qué son ese tipo de correcciones? Bueno, esto es muy importante, puesto que también es de relevancia cuando estéis realizando vuestra investigación. La corrección de Taki se hace cuando el tamaño de los grupos es igual. Entonces, esa sería la habitual. La Bonferroni es cuando no importa el tamaño de los grupos, es decir, podemos tener un grupo que tenga 15 y otro 25, es decir, de participantes, y decimos, bueno, pues entonces no puedo aplicar Taki. Bonferroni ajusta también el valor de la P, pero es más conservador. Y en este caso las varianzas deben ser iguales. Como nosotros hemos realizado antes la homogeneidad de las varianzas, el test, y hemos visto que no es significativo, entonces Bonferroni nos valdría. Luego, Holm es un método secuencial basado en Bonferroni, pero es menos conservador. Pero grosso modo, Holm es similar a Bonferroni, ¿vale? Esto para que lo tengáis en cuenta, sobre todo cuando queráis elegir la corrección. La corrección es que yo comparo los grupos, pero tengo que tener en cuenta que, claro, yo estoy haciendo la misma comparación de entre los 3 grupos. Entonces no me vale que yo me base en 0,05 como el valor de P para decir que es significativo o no. Lo que hace Bonferroni y Chucky es corregir eso para que la potencia estadística de nuestra comparación sea mayor, ¿vale? Bueno. Aquí tenemos el resultado de los post-hoc, ¿vale? Vemos que se hace comparación, lo que he dicho, con el grupo de control con CLIL, grupo de control con no CLIL, CLIL con no CLIL, ¿vale? Y vemos que el valor de P se ha ajustado para comparar 3 grupos. Tenemos el tamaño del efecto con la D de Cohen, ¿vale?, que podemos observar que pues es moderado.
Y luego tenemos aquí la corrección de Taki y la de Bonferroni. Como veis, no es muy diferente, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de aquí, al aplicar la de Bonferroni, que es más conservadora, nos sale que no son significativas. Por tanto, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo sé que muchas veces decimos, bueno, es que yo quiero que salga la comparación de mi grupo significativa, ya, pero es que hay que hacerlo por ética estadística. Si no aplicamos esas correcciones, realmente no estamos dando datos que sean válidos, ¿vale? Por eso es muy importante que esto lo tengáis en mente. Bien, ¿cómo lo reportamos en APA? Bueno, tenéis que tener en cuenta que este sería el tipo, ¿vale? Por eso he puesto aquí la imagen. Y si os fijáis, dice, tenemos la F, que es el estadístico F, y tenemos los grados de libertad, aquí el primero y aquí el segundo, por eso aparece 2,72. Ponemos el 2885, que es el valor del estadístico F, y luego tenemos la P y el valor de eta al cuadrado, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y bueno, aquí os lo dejo, ya sabéis que podéis parar el vídeo, no voy a ponerme a describirlo, pero un ejemplo de cómo se describiría esto en vuestro artículo científico o en cualquier otro estudio para que podáis aportar una descripción que esté fundamentada sobre todo en APA, ¿vale? Que es lo que se nos exige. Aquí tenemos, en este caso, en la descripción de post-hoc, vemos, método de Bonferroni y una explicación bastante amplia de ese recuadro que tenemos ahí, ¿vale? Que es el que hemos visto anteriormente. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente tipo de ANOVA, ¿vale? Y este es el ANOVA de dos factores. ¿Cuándo lo utilizamos? Bien, lo utilizamos cuando queremos evaluar simultáneamente, es decir, a la vez, el efecto de dos variables independientes sobre una variable independiente. Y esto es más importante aún. Lo que queremos ver es cómo interactúan entre sí, ¿vale? Entonces, aquí tenemos ejemplos. Tenemos una variable independiente 1, que es el tipo de grupo, lo mismo que hemos puesto antes, y luego tenemos la variable independiente 2, que sería la metodología, por ejemplo. Metodología cooperativa y metodología basada en proyectos, ¿vale? Tenemos dos variables independientes y queremos ver cómo el efecto de esas dos variables independientes afecta a los niveles de ansiedad, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar, porque ahora os voy a mostrar cómo hacerlo con JASP, ¿vale? Bien, en JASP tenemos que tener en cuenta que en el caso de factores, aquí simplemente nos tenemos que quedar donde estábamos haciendo la ANOVA de un factor. Entonces aquí, en vez de añadir solo grupo, yo añado type of learning, que es tipo de aprendizaje, y dejo la variable el nivel de ansiedad. Ahora bien, aquí tenemos una variación, y es que en el caso de ANOVA de dos factores y ANOVA de medidas repetidas, en vez de utilizar la eta al cuadrado, utilizamos la eta al cuadrado parcial, que en este caso tiene unos valores, ¿vale? Se interpreta de otra forma. Tenemos nulo, 0,01, pequeño 0,01, mediano 0,06 y grande a partir de 0,14, ¿vale? Entonces, en este caso utilizamos eta al cuadrado parcial porque estamos con una ANOVA de dos factores que es más complejo. Bien, por esta parte yo creo que queda claro, en JASP está muy clarito. Y que no se nos olvide, porque ahora, puesto que ya sabemos lo que son las pruebas post-hoc, los test post-hoc, recordad que tiene que estar marcado todo aquí. Entonces, los test post-hoc que se nos van a generar son aquellos basados en el grupo, aquellos basados en el tipo de aprendizaje y luego la interacción que hay entre el grupo y el tipo de aprendizaje, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, en este caso, JASP y tenemos por un lado ANOVA, ¿vale? Tenemos por un lado ANOVA, que es lo que se... Bueno, aquí podemos ver la interacción, grupo, tipo de aprendizaje y grupo y tipo de aprendizaje, es decir, la interacción que hay. Bien, y luego aquí los test post-hoc, ¿vale? Como podemos ver en el caso de la P, el grupo y el tipo de aprendizaje son significativos, mientras que la interacción entre grupo y tipo de aprendizaje no lo son. Por tanto, lo que nos lleva a eso a pensar es que cuando hagamos la comparación post-hoc no va a haber muchas comparaciones que sean significativas. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la comparación post-hoc del grupo, ¿vale? Vemos que es significativa en el grupo control y CLIL, lo cual es muy similar a la ANOVA de un factor. Luego, en el caso del tipo de aprendizaje, vemos que también es significativa, ¿vale? Hay diferencia entre tipo de aprendizaje cuando es cooperativo y cuando está basado en proyectos. Y luego, la interacción entre el grupo y el tipo de aprendizaje es, por ejemplo, el grupo de control cuando es
aprendizaje cooperativo, ¿vale? Y CLIL con aprendizaje cooperativo, ¿ves? Estamos comparando y aquí nos dice si es significativa o no. Aquí tenemos que tener muy en cuenta que el tamaño del efecto puede ser grande, pero la comparación no es significativa. Pero eso no quiere decir que no tenga valor. Claro, al final la diferencia entre las dos medias es grande, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos una diferencia entre el CLIL en aprendizaje cooperativo y el grupo de control en aprendizaje basado en proyectos, como podemos ver, que es significativo en Saki y en Bonferroni, y la D de Cohen es bastante alta. Entonces, esto nos permite ver, esto por eso he dicho que es un diseño mucho más complejo, puesto que si estamos con nuestro artículo científico, claro, esto nos permite sacar muchas conclusiones, tanto si las comparaciones son significativas como si son no significativas, ¿vale? Bien, a continuación, ¿vale? Esto es lo que yo mencionaba, aquí tenemos todos los datos interesantes, ¿vale? Y aquí es cómo lo reportaríamos en APA. Bueno, la descripción es la misma, lo único que aquí ponemos la eta al cuadrado parcial, y aquí pues tenéis un ejemplo de cómo se haría, ¿vale? Dice, una nova de factores para el impacto del grupo y el tipo de aprendizaje en los niveles de ansiedad. La análisis reveló un efecto principal significativo del grupo, ¿veis? Y un efecto principal significativo del tipo de aprendizaje. La interacción entre grupo y tipo de aprendizaje no fue significativa, como podemos ver, ¿vale? Bien, ahora, a continuación, para terminar ya este vídeo, que por eso he dicho que iba a ser más complejo y por tanto más rápido, vamos a ver el ANOVA de medidas repetidas. ¿Cuándo lo utilizamos? Bien, cuando el mismo grupo es evaluado en 3 momentos diferentes o, en su defecto, bajo 3 condiciones diferentes, ¿vale? Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Aquí tenemos un ejemplo. La variable independiente es CLIL, el grupo CLIL. Y los factores son que yo he utilizado en este grupo de CLIL la metodología Montessori en una ocasión, en otra ocasión la metodología comunicativa y en otra una metodología con diferentes aplicaciones informáticas. ¿Vale? Entonces son los 3 factores. Y como podemos observar aquí, lo que yo quiero ver es si entre estos 3 factores hay diferencias significativas entre estas 3 condiciones. ¿Vale? Bien, en JASP, esta vez ya nos tenemos que ir de ANOVA a Repeated Measures ANOVA, que es ANOVA de medidas repetidas, si tenéis el programa en español. Entonces, aquí tenemos muchas cosas interesantes. En primer lugar, el factor. Aquí escribimos el tipo, yo he escrito Montessori, CLT y APP, y lo que pasamos es las variables que se encuentran aquí a estas celdas. ¿Vale? Eso es muy, muy importante. Y luego tenemos que escoger también la eta parcial al cuadrado, puesto que de nuevo os digo que este tipo de análisis es más complejo y por tanto la eta parcial al cuadrado lo que hace es corregir, ¿vale? Es corregirlo. Bien, continuamos. Luego tenemos la suposición, ¿vale? Assumption checks, como podemos ver aquí. Entonces, en este caso tenemos los test de felicidad. Los test de felicidad es cuando hay una violación de ese tipo de felicidad. Si hay una violación de la felicidad, es decir, no se cumple, entonces tenemos que aplicar una corrección, la corrección de Geiser. Entonces, si la epsilon es menor a 0,75, si no recuerdo mal, pues tendremos que aplicar esa corrección. Y esta corrección lo que nos permite, ¿vale?, es que esos análisis aparezcan ya corregidos, para que esta violación de la felicidad no tenga un efecto, pues, negativo sobre los resultados que queremos obtener, ¿vale? Bien, entonces vamos a pasar a continuación a los test post-hoc. Aquí nos aparecerá factor 1, tenemos que moverlo aquí a esta tabla. Que no se nos olvide marcar el tamaño del efecto y la corrección Holm-Bonferroni. Yo siempre recomiendo también que el programa marque las comparaciones significativas, puesto que esto pues, nos puede ayudar de forma bastante consistente, ¿vale? Bien. Bueno, aquí en esta diapositiva tenemos el output de JASP con respecto a la medida repetida. Como podemos observar, se ha aplicado la corrección de Greenhouse-Heiser. Tenemos tanto aquella en la que no se ha aplicado como aquella en la que se ha aplicado. Vemos que en ambas es significativa y que el tamaño del efecto además es grande, lo cual nos va a dar muestra de que posiblemente haya bastantes diferencias entre las tres condiciones diferentes.
Este recuadro que aparece aquí es si en el caso de haber metido CLIL, hubiéramos metido no solo CLIL, sino el grupo no CLIL, ahí veríamos los efectos que hay entre un grupo y otro en las tres condiciones diferentes en cada grupo, ¿vale? Como la interacción. Y luego aquí tenemos los test post-hoc, ¿vale? Los test post-hoc vemos que en el caso de Montessori hay diferencia con los otros dos, pero entre la metodología comunicativa y la metodología con apps no hay, ¿vale? Solo hay diferencia entre estas dos. Y además una diferencia, además, bastante fuerte, bastante grande, como podemos ver en el tamaño del efecto. ¿De acuerdo? Ahora, a continuación, vamos a ver cómo lo mostramos con el output en APA 7. Bien, en este caso, se hace de forma similar, ¿vale? Con los grados de libertad 1 y 2, veis que los tenemos aquí, lo que pasa es que son algo diferentes, no son números enteros, y en la eta parcial al cuadrado, ¿vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo, fijaos, la prueba de felicidad de Mauchly resultó significativa, indicando que la suposición de felicidad fue violada, por lo que se aplicó la corrección de Greenhouse-Geiser. Con este tipo de descripción estadística en un artículo científico que enviéis a su revisión, ya os puedo asegurar que no os pueden poner ningún problema, porque estáis siendo plenamente transparentes en cuanto a descripción estadística de lo que estáis haciendo. Y esto es clave. De hecho, las corrientes norteamericanas a día de hoy en Estados Unidos lo que velan principalmente es porque haya esta transparencia en todos los procesos, ¿vale? Los resultados corregidos mostraron un efecto significativo del factor de medida repetida, indicando un gran tamaño del efecto, ¿vale? Recordad los benchmarks, es decir, los niveles que yo he mostrado antes de la eta parcial al cuadrado para el tamaño del efecto. Luego aquí tenemos, bueno, en este caso tenemos las comparaciones post-hoc ajustadas por Bonferroni, ¿vale? Y vemos la explicación que se realiza. Aquí este es lo mismo, lo que pasa que aquí al tratarse de comparaciones no hace falta poner esa expresión, digamos, completa. Pero como hemos observado, bueno, al final la ANOVA de medida repetida es muy utilizada y es muy útil, sobre todo en estadística para la educación o la enseñanza de segundas lenguas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que los test de ANOVA son un poco más complejos de entender, por eso el vídeo ha sido más largo. Y bueno, hasta el próximo vídeo. Cualquier duda estoy a vuestra disposición, podéis dejar un comentario. Se agradece que compartáis, que os suscribáis. Y nada, muchas gracias otra vez por visualizar el vídeo.